Bueno, vamos a empezar con la pregunta 98 de biología de la sesión 1. Dice, para mantener el equilibrio hídrico y evitar la lisis celular, las amebas poseen un organelo llamado vacuola contráctil, el cual regula la concentración de solutos y agua dentro de la célula. Un grupo de estudiantes desea conocer el efecto de diferentes concentraciones de sal en el funcionamiento de la vacuola de las amebas. Por lo anterior, colocan muestras de amebas en portaobjetos, así a la muestra 1 le agregan 2 gotas de agua, a la muestra 2 le agregan 2 gotas de agua con 5 gramos de sal y a la muestra 3 le agregan 2 gotas de agua con 10 gramos de sal. Posteriormente, contabilizan el número de veces por minuto que la vacuola se contrae. Los resultados observados se presentan a continuación. Esta es la gráfica. Primero, en este experimento, los estudiantes querían analizar cómo diferentes concentraciones de sal afectan el funcionamiento de la vacuola contráctil de las amebas. Y bueno, para hacer esto, ellos modificaron la cantidad de sal en cada muestra. Por ejemplo, la primera solamente tenía agua, la segunda tenía 5 gramos de sal con agua y la tercera tenía 10 gramos de sal con agua. Esto quiere decir que la variable independiente es la concentración de sal porque es el factor que los investigadores cambiaron de manera intencional. La sal corresponde a el soluto y esto quiere decir que es la sustancia que está disuelta en el agua. En cambio, la variable dependiente es el número de contracciones de la vacuola por minuto, ya que este fue el resultado que se observó y se midió durante todo el experimento. Bueno, pues este proceso también está relacionado con la membrana celular porque es la estructura que regula el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Cuando cambia la concentración de sal en el medio, también cambia el movimiento del agua a través de la membrana. Además, la vacuola contráctil es un organelo celular especializado en cómo mantener el equilibrio del agua dentro de la ameba, y la función de este es como expulsar el exceso de agua para evitar que esa célula se dañe. Ahora, todo esto ocurre gracias a procesos de transporte celular, especialmente de la osmosis, mediante la cual el agua se mueve según las diferencias de concentración de los solutos. Bueno, pues la gráfica muestra que a medida que aumenta la concentración de sal, aumenta también el número de contracciones de la vacuola contráctil. Por ello, pues la conclusión correcta o la respuesta correcta sería la A. A mayor concentración de sal, la vacuola se contrae más. Bueno, pues esto demuestra que los cambios en la cantidad del soluto del medio afectan como el transporte de agua a través de la membrana celular y también como la actividad del organelo celular. Y ya. Ahora seguimos con la pregunta 105. La meiosis es un tipo de división celular que reduce a la mitad el material genético, o sea, los cromosomas, para crear células reproductivas como los espermatozoides y los óvulos. En la siguiente gráfica, las líneas negras y grises representan los cromosomas asociados a su ubicación en la célula durante el proceso de la meiosis. Entonces, en esta pregunta se está analizando la meiosis, que es un tipo de división celular que ocurre para formar las células reproductoras como lo son los óvulos y los espermatozoides. Su principal función es reducir a la mitad el número de cromosomas pasando de células diploides que tienen
dos juegos de cromosomas a células haploides que tienen solamente un juego. Los cromosomas son estructuras que contienen la información genética y deben repartirse de manera exacta entre todas esas células hijas. Por eso, durante ese proceso de meiosis ocurren dos divisiones celulares consecutivas, que son la meiosis 1 y la meiosis 2. Ahora vamos a hablar de cada fase. En la profase, los cromosomas se condensan y se hacen más visibles. En la metafase se alinean en el centro de la célula para garantizar una distribución correcta. Esta es la profase y esta es la metafase. Luego, en la anafase, los cromosomas se separan y migran hacia polos opuestos. Esta es la anafase. Y la telofase, en la telofase se forman los núcleos y la célula termina como de dividirse. Esta es la telofase. Ahora, observando pues como la gráfica, se puede concluir que si los cromosomas se alinean correctamente en la metafase, su separación durante la anafase puede ser incorrecta. Entonces, esto pues puede provocar una mala distribución de ese material genético entre las células hijas. Por esta razón, la respuesta es la B. Estos pueden quedar mal distribuidos en la anafase, ya que en esta fase pues ocurre la separación y la distribución de los cromosomas. Bueno, ahora vamos con la pregunta 116. En una población de 50 individuos se analiza un gen que determina el color de los ojos según el alelo así. M mayúscula es color marrón y M minúscula es color azul. Encontrando 60 copias del alelo M mayúscula y 40 copias del alelo M minúscula, la frecuencia genotípica presenta 22 individuos con genotipo MM mayúscula y 12 individuos con genotipo MM minúscula. El color predominante en la población es, bueno, pues para responder esta pregunta hay que recordar que un gen es el que determina una característica y los alelos son sus diferentes versiones. Aquí la M mayúscula es el color marrón y la M minúscula son los ojos azules. El alelo M mayúscula es dominante, por lo que cualquier individuo con al menos una M mayúscula tendrá ojos marrones, porque es el predominante. El alelo M minúscula es recesivo y solamente se expresa en el genotipo MM minúscula. Los genotipos son MM mayúscula, ojos marrones, M mayúscula y M minúscula son ojos marrones y M minúscula y M minúscula son ojos azules. Bueno, como la población tiene 22 individuos con MM mayúscula, o sea, con ojos marrones, y 2 individuos con MM minúscula, con ojos azules, el genotipo más frecuente es MM mayúscula, que produce pues los ojos marrones. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. El marrón, porque el genotipo predominante es el MM mayúscula con la mayor frecuencia genotípica. Y ya, es eso. Ahora sigamos con la pregunta 79 de la sesión 2 de EBA. Durante el sueño, nuestro cuerpo realiza una serie de funciones vitales como la reparación y la regeneración celular, la consolidación de la memoria, la regulación hormonal, el fortalecimiento del sistema inmune y la reducción de cortisol. La evidencia científica muestra que la actividad física constante mejora la calidad del sueño. La pregunta dice, ¿una persona sedentaria podría presentar afecciones en su salud mental? ¿Por qué? Bueno, pues para responder esta pregunta hay que saber qué es la higiene del sueño. Y esta es como, son los hábitos que ayudan a dormir mejor, como tener horarios de sueño, evitar pantallas antes de dormir, realizar actividad física y bueno, entre otras.
y el texto menciona que mientras dormimos el cuerpo realiza como diferentes funciones, como reparar células, fortalecer las defensas, ayudar al funcionamiento del cerebro, y también dice que la actividad física mejora como esa calidad del sueño. Por eso una persona sedentaria, es decir, que no hace nada de ejercicio, puede tener una peor calidad de sueño, y esto pues puede afectar mucho en la salud, en su salud mental, porque el descanso es muy necesario para el bienestar emocional y el buen funcionamiento del cerebro. La respuesta correcta pues es la B. La falta de actividad física promueve una falta de calidad del sueño. Bueno, ahora vamos con la pregunta 57 de la sesión 2, EBA. Los radares marinos son equipos que utilizan las embarcaciones para ver todo lo que se encuentra alrededor en situaciones climáticas adversas o en la oscuridad. Su funcionamiento se basa en la emisión constante de ondas de alta frecuencia desde una fuente ubicada en la embarcación. En este sentido, los radares marinos se fundamentan en... Para responder esta pregunta es importante diferenciar entre los dos fenómenos de las ondas, que son la reflexión y la refracción. Entonces, la reflexión ocurre cuando una onda choca con un objeto y esta regresa como hacia el lugar de donde salió. En cambio, la refracción sucede cuando una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro. Ahora, los radares marinos emiten ondas de alta frecuencia que viajan hasta encontrar un obstáculo, ya sea una embarcación, una isla o inclusive una roca. Y cuando las ondas chocan con ese objeto, se reflejan y regresan al radar. A partir del tiempo que estas tardan en volver, el sistema puede calcular la distancia a la que se encuentra ese obstáculo. Y bueno, por esta razón, el funcionamiento de los radares se basa en la reflexión de las ondas y no en la refracción. Entonces, la respuesta correcta sería la A. La reflexión de las ondas, porque al chocar con el obstáculo se regresan hacia la fuente de emisión, permitiendo establecer la distancia que los separa.